Hoy estamos en el día número 6 de nuestro ayuno y es lamentable ver cómo la práctica del ayuno se ha estado perdiendo con el paso del tiempo entre los hijos de Dios. Y es que la iglesia primitiva era poderosa porque era fuerte en la oración y el ayuno. Por eso es que en este tiempo tenemos que regresar a las sendas antiguas y agarrar la escritura una vez más y poder aprender tantos ejemplos que el Señor nos dejó ahí para que entendiéramos cómo la práctica del ayuno tiene tantos beneficios que nosotros no estamos tomando ventaja de ellos porque hemos dejado. He escuchado personas que han dado ciertos testimonios y dicen las siguientes palabras: no, es que en el tiempo de antes la gente tenía un problema y se metía a ayunar. Se trancaban a ayunar hasta que el Señor les respondiera, hasta que el Señor hiciera algo en su circunstancia. Y hoy en día hemos perdido ese sacrificio agradable delante de Dios que es el ayuno. Y hemos estado perdiendo al mismo tiempo todos esos beneficios que podemos encontrar en el ayuno. Pero qué bueno que en este tiempo estamos volviendo a practicar eso que el Señor dejó ahí para que nosotros pudiéramos beneficiarnos de eso. Y hoy en día quiero hablarles de un beneficio muy importante para todo aquel que ama a Dios. Y es que el ayuno nos sensibiliza para poder entender al Espíritu Santo, para poder conectarnos con el fluir que lleva Dios en la vida y en nuestro alrededor. Y es que a veces no nos damos cuenta que estamos totalmente desconectados y no entendemos qué es lo que está pasando muchas veces, pero a medida que nos vamos acercando más a Dios, nuestros ojos se van abriendo y vamos adquiriendo entendimiento, vamos adquiriendo revelación de muchas cosas que no entendíamos antes. Y por eso es que el ayuno nos ayuda para poder nosotros entender cómo el Espíritu Santo se está moviendo. Y quiero empezar por un pasaje que está en Lucas 2, 36 al 38. En los versículos antes de este pasaje está hablando de un anciano llamado Simeón. Este anciano tenía algo particular. La Biblia lo describe como un hombre devoto, como un hombre que era justo y un hombre que era temeroso de Dios. Y la Biblia dice que él estaba en el templo porque el Espíritu Santo lo dirigió para allá para cumplirle una promesa que le había hecho, que él no iba a morir sin antes haber visto al ungido prometido por Dios desde los tiempos de Isaías. Ellos leían y estaban esperando a que viniera el Mesías y el Señor entonces le promete a él que él lo vería. Y el Espíritu ese día dirige a este hombre a ir al templo precisamente cuando María y José estaban llevando a Jesús para presentarlo delante de Dios en el templo. Pero no quiero hablarles de Simeón solamente, sino quiero hablarle de una persona que específicamente dice que estaba allí en este lugar, y esa es la profetisa Ana. Y quiero empezar a leer desde el versículo 36 del capítulo 2 de Lucas. Todas estas lecturas están en la versión de la Nueva Traducción Viviente y dice así: en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y en oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Mire, allí también estaba esta mujer Ana, que nos dice la Biblia que era una mujer de oración y de ayuno, que estaba ayunando todos los días y buscando a Dios en el templo. Y entonces, ¿qué hacía el ayuno en Simeón y el ayuno en Ana? Hacía que ellos fueran sensibles
a la revelación del Espíritu Santo. Que ellos, al contrario del resto de la gente del pueblo de Israel, pudieran discernir que ese pequeño bebé era el Mesías. Y no se lo reveló absolutamente nadie más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te muestra los planes que tiene contigo, los planes que tiene con los tuyos y los planes que tiene a tu alrededor. Cuando tú ayunas, te haces sensible para entender y comprender lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y el mismo Espíritu Santo empieza a guiarte para que tú puedas ver cosas que otras personas no pueden ver ni pueden entender. El Espíritu Santo empieza a darte un entendimiento y empieza a encauzarte en ese río, digámoslo así, por donde Él se está moviendo. Y es que quiero recordarles que Dios es espíritu y que todo lo de Dios necesitamos discernirlo y entenderlo espiritualmente. No podemos relacionarnos ni entender al Espíritu Santo por medio de nuestros sentidos naturales, de nuestros sentidos físicos. El Espíritu Santo es Dios y Dios es espíritu. Para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere comunicarnos y entrar en una comunión con Dios, necesitamos hacerlo de manera espiritual. Y entonces mire lo que pasa. Muchas veces no podemos entender lo que Dios está haciendo, no podemos acercarnos a Dios porque hemos pasado mucho tiempo dándole importancia más a las cosas físicas que a las cosas espirituales. Le damos más importancia a nuestro bienestar físico que a nuestro bienestar espiritual. Tendemos muchas veces a darle importancia a las cosas materiales, a las cosas de esta tierra, que a las cosas espirituales. Muchas personas tienen en poco las cosas espirituales, tienen en poco la oración, tienen en poco el ayuno, tienen en poco el esforzarse para buscar a Dios. Piensan que eso es pérdida de tiempo, no le dan un valor a la edificación, a la madurez espiritual, sino que piensan y se enfocan nada más en las cosas de este mundo. Y cuando nosotros sembramos nada más para las cosas físicas, en lo único que vamos a poder movernos es en lo físico y en lo que la Biblia llama en lo carnal, en lo de este mundo. No vamos a poder entender a Dios. No vamos a poder entender las verdades espirituales. No vamos a poder escuchar a Dios ni ver lo que Dios está haciendo, porque para poder tener un contacto con Dios y para poder nosotros discernir a Dios, es necesario que seamos personas que dediquemos un tiempo a edificarnos, a fortalecernos espiritualmente. Nadie que es débil espiritualmente o que no dedica un tiempo para alimentarse espiritualmente, para buscar a Dios, para preocuparse por su vida espiritual, va a poder ser efectivo en comunicarse y tener una comunión con Dios. No va a poder entender a Dios, no va a poder entender las verdades espirituales, no va a poder ver las cosas que trascienden más allá de lo que estos sentidos naturales nos muestran. No va a poder entender la lucha espiritual, no va a poder entender los propósitos de Dios, no va a poder comprender qué es lo que Dios quiere hacer ni para qué está en este mundo, no va a poder acercarse a Dios. Solo las personas que espiritualmente están haciendo un esfuerzo para buscar a Dios, es entonces que empiezan a fortalecerse, y entre más tú seas fuerte espiritualmente, más conectado vas a estar con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con el ayuno? El ayuno nos hace más espirituales porque hay una característica que tiene el ayuno, que humilla nuestra carne, que hace que nuestra carne, ¿qué es nuestra carne? Es esta naturaleza pecaminosa que está inclinada al mal y que siempre quiere llevarnos por el camino
que va en contra de lo espiritual, al camino del pecado, al camino de hacer lo que a Dios no le agrada. Esta naturaleza es a lo que la Biblia le llama carne. Y cuando nosotros ayunamos, por eso es que a veces cuando ayunamos, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, este cuerpo se pone mal, se enferma o muchas veces hace una pataleta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sufriendo. Entonces, ¿qué pasa con el ayuno? El ayuno hace que esa naturaleza mengue y que nuestra vida espiritual crezca. Y por lo tanto, espiritualmente nos hacemos más activos y más alerta. Y entonces podemos conectar con el Espíritu Santo. Y entonces podemos entender lo que el Espíritu Santo está haciendo. Por eso es que en Primera de Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. El ayuno te hace una persona espiritual. El ayuno hace que tú puedas entender a Dios, que tú puedas acercarte a Dios. Y hay un pasaje muy lindo en el libro de los Hechos, cuando Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia y va a Damasco. Ustedes ya conocen la historia, y entonces el Señor se le aparece con una luz resplandeciente y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? El Señor le dice: soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Y entonces aquí quiero empezar leyéndoles ese pasaje en Hechos 9, versículo 5. Dice Saulo hablando: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y entonces sigue contando la historia que Saulo entra a la ciudad y él no puede ver nada, lo llevan de la mano, pero entonces quiero leerles en el versículo 8, dice lo siguiente: Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego, y ojo a esta parte, durante 3 días sin comer ni beber. Mire lo que pasó acá. Saulo empezó a ayunar. El apóstol Pablo, que en ese tiempo todavía no era Pablo el apóstol, pero ya el Señor lo tenía designado para ser un instrumento escogido, estaba fuera de su diseño. Estaba persiguiendo a la iglesia cuando Dios lo quería para poder edificar la iglesia, para ser un instrumento poderoso para miles de personas. Pero entonces Saulo estaba en lo que él pensaba que debía estar haciendo. Él estaba andando por su manera de pensar, por sus instintos naturales, por lo que a él se le había enseñado, por lo que él creía. Él estaba fuera completamente de la voluntad de Dios y estaba pensando que estaba sirviendo a Dios, pero estaba actuando en contra de Dios sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque estaba actuando con sus sentidos carnales y naturales en vez de estar actuando por medio de su espíritu, en una conexión con el Espíritu Santo. Por eso, cuando él tiene este encuentro espiritual con Jesús, que viene el Señor y se le aparece y le dice estas cosas, él entonces se mete en ayuno porque queda ciego a raíz del resplandor. Y entonces luego dice, siga leyendo este pasaje usted después a solas en este tiempo de ayuno, pero dice la Biblia que después de esos 3 días, entonces viene un hermano que se llama Ananías, porque Dios lo manda, pone sus manos sobre él, y dice la Biblia un detalle muy interesante que no está ahí por casualidad. Dice que entonces las escamas que él tenía en los ojos se le caen. Y yo creo firmemente que estas escamas no solo eran
algo físico, sino que eran la representación de la condición en la que el apóstol Pablo se encontraba antes de ese ayuno. Antes de él estar en esos 3 días de ayuno, él no comprendía qué estaba pasando, no se daba cuenta de lo equivocado que estaba, pensaba que estaba sirviendo a Dios, que estaba agradando a Dios, que estaba bien con Dios y no se daba cuenta que estaba en pecado, que estaba en maldad y que aún estaba con sus obras en contra de lo que Dios estaba haciendo. Dice entonces la palabra de Dios que las escamas se le quitan de sus ojos y entonces no solo físicamente pasó, sino que espiritualmente él entendió el evangelio, entendió cosas que el Señor le pudo revelar, empezó a alinearse con su propósito, empezó a entender qué era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en aquel tiempo, empezó a entender quién era Jesús, se le reveló Jesucristo, se le reveló la verdad de Dios y entendió su condición de maldad y de pecado. Hermanos míos, con este punto quiero culminar y terminar. Usted y yo no podemos saber de manera natural, física y carnal si estamos bien o estamos mal delante de Dios hasta que espiritualmente no tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, y el ayuno es una manera como nosotros podemos fortalecernos espiritualmente para poder entender a Dios, para poder entender lo que el Espíritu está haciendo y para poder entender nuestro propósito de vida. Muchas personas siempre se me acercan y me preguntan, ¿cómo puedo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Y quiero decirte algo, entre más tú ayunas y entre más tú oras, más espiritualmente te vas haciendo sensible y entonces vas a poder entender lo que Dios está haciendo contigo. Entonces, en este día de ayuno, vamos a aprovechar este tiempo para decirle al Señor que quite esas escamas de nuestros ojos y que quite toda carnalidad de nuestra vida. Que si estamos llevando un cristianismo carnal, donde estamos más preocupados por el trabajo, más preocupados por las cosas de este mundo y hemos dejado atrás la búsqueda de Dios, este es un tiempo para comenzar a buscar a Dios y que el Señor entonces pueda hacer cosas poderosas y darnos instrucción en nuestra vida, que Él pueda manifestarse en medio de este tiempo. Hoy en este día de ayuno vamos a entrar a otro nivel espiritual y vamos a empezar a buscar a Dios para que el Señor pueda fortalecernos espiritualmente y así podamos entonces entender lo que Él está haciendo con nosotros. Dios les bendiga. Hoy vamos a orar por discernimiento, hoy vamos a orar por entendimiento espiritual, hoy vamos a orar para que el Señor nos abra los ojos y nos revele su palabra y para que nos dé entendimiento del llamado y del propósito que tiene con nosotros. Dios les bendiga.